políticas del sionista Herbert Samuel, gobernador británico de Palestina, estaba dando resultados. En un informe de 1925 enviado a la Liga de las Naciones, se presenta con orgullo la inmigración de cerca de 33.000 judíos ese año, 3 veces más que el año anterior, y la inauguración de 13 asentamientos judíos, así como la ciudad judía de Tel Aviv adquiría autonomía municipal y ese mismo año se fundaba la Universidad Hebrea. A su vez que David Ben Gurión fundaba el sindicato judío Histadrut. En 1929 se produjo la primera revuelta palestina en contra de todos los desarreglos de la autoridad sionista británica. Con motivo de una reunión sionista convocada para orar en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, un grupo de campesinos palestinos liderados por Farhan al-Saidi llevaron a cabo una revuelta popular llamada Revuelta de Guraf. La insurrección fue aplastada y sus líderes encarcelados primero y ejecutados finalmente, convirtiéndose en los primeros héroes de la resistencia palestina. Con acciones brutales como esta, en los 10 primeros años de mandato británico sionista, se logró triplicar el número de judíos hasta llegar a los 175.000, algo que emocionaba a los sionistas de todo el mundo. A muchos judíos se les había engañado en Europa, diciendo que Palestina era un desierto sin gente donde encontrarían terrenos y apoyo para trabajarlo y apropiarse meritoriamente de él, cosa absolutamente falsa. Palestina rebosaba de vida, no solo en los campos, sino en las ciudades, donde se podía encontrar una activa vida cultural, donde convivían en armonía musulmanes, cristianos y judíos no sionistas. En 1933, la presencia cada vez mayor de judíos europeos generaba protestas más grandes de parte de la población palestina, las mismas que fueron brutalmente reprimidas por los británicos. Para 1935 llegaron 62.000 judíos más y en el 36 las banderas sionistas ya ondeaban en Tel Aviv. Y los judíos recién llegados, siempre con el apoyo de los británicos, ya hasta exportaban algodón desde tierras que habían sido palestinas. En este contexto aparece el gran revolucionario Is ad-Din al-Hassan ante la inacción armada de los líderes palestinos. Desde Siria anuncia una revolución armada antisionista, la misma que sería aplastada por el ejército británico utilizando indiscriminadamente aviones y artillería pesada. A pesar del fracaso militar, el espíritu revolucionario de al-Hassan se difundió por todo el pueblo palestino, la misma que empezó con una gran huelga general de 6 meses en Haifa, apoyado incluso por los dirigentes palestinos. Los británicos respondieron nuevamente de manera salvaje y como represalia mataron a 190 palestinos, dejaron 800 heridos y demolieron más de 200 casas en dicha ciudad. De hecho, ese salvajismo humillante que vemos hoy por parte de los sionistas es una copia de lo que hacían los británicos hace 100 años en Palestina. Puestos de control caprichosos, represión asesina, tratos humillantes de todo tipo, al puro estilo colonial británico. De hecho, en 1936, Ben Gurión propuso colocar en Transjordania a los palestinos expulsados de sus tierras, idea que recibió el visto bueno de autoridades británicas. En 1937, las autoridades palestinas cedieron a la presión de los británicos, los mismos que contaban con la complicidad de las otras monarquías árabes, sí, las mismas que nunca han apoyado a los palestinos. Ese año se reunieron con una comisión británica presidida por el conde Peel, en cuyo reporte se recomendaba la partición de Palestina en 2 países, otorgándole 1/3 del territorio, sin merecerlo, a los judíos. A estas alturas nos damos cuenta que cada vez se hacía más claro que los sionistas estaban utilizando a los británicos, con muchos sobornos millonarios de por medio, para imponer progresivamente su proyecto de crear un estado judío en Palestina, tierra donde vivían millones de palestinos, que serían sometidos luego a una despiadada limpieza étnica con el fin de expulsarlos del territorio. Como parte de ello, en 1937, Gran Bretaña le quita autoridad a los líderes palestinos, disolviendo el Alto Comité Árabe encabezados por el mufti de Jerusalén, Hamid al-Husseini. Los líderes se exiliaron y Palestina quedó sin dirigentes reconocidos. Pero esto no menguó la revolución y esta prosiguió aún sin liderazgo. Esto hizo que los británicos se reforzaran con 20.000 soldados más para aplastar todo intento sedicioso. Los mismos que prohibieron la tenencia de armas a los palestinos, solo a los palestinos, y se abocaron intensamente a la búsqueda de alguna de ellas entre la población. En este contexto se crearon los primeros campos de concentración, donde se retuvo a población palestina sospechosa de actos revolucionarios. Mientras eso les pasaba a los palestinos, los británicos armaban y entrenaban a los sionistas con el pretexto de que son una minoría que necesita defenderse. ¿Te suena familiar ese discurso? Estas milicias judías no tardaron en cometer actos terroristas en contra de la población palestina. Es así como en 1938 comienzan una serie de ataques en Haifa y Jerusalén, donde murieron 68 palestinos. Así como, en conjunto con el ejército británico, organizaron una serie de redadas con el objetivo de encontrar y aniquilar a revolucionarios palestinos. Los abusos y represión por parte de los británicos y milicias judías se incrementaban cada vez más. Es así como, en los primeros años de la Revolución Palestina, entre 1933 y 1939, las fuerzas de ocupación asesinaron a más de 5.000 palestinos y dejaron cerca de 14.000 heridos, y un sinfín de encarcelados y expulsados de sus tierras, mientras que ellos perdieron 100 británicos y 400 judíos. La desproporción de armas y logística por parte de ambas fuerzas beligerantes se hacía notar en las cifras fatales. Los palestinos se enfrentaban a un poderoso imperio británico, el mismo que había sido parasitado por un grupo de degenerados judíos sionistas, cuyo capricho máximo en la vida era crear un país para ellos solos, a costa del sufrimiento de una población palestina que no hizo nada malo
malo para merecer tal crimen. En 1939, en una conferencia en Londres, se reunieron delegados árabes y sionistas para tratar el tema de Palestina. En esta conferencia, Gran Bretaña anuncia que ha cumplido su promesa de sentar las bases para la creación de un Estado judío en Palestina. Ese mismo año, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, 15.000 sionistas se alistan para luchar en el ejército británico, los mismos que permitieron a la milicia judía Haganah tener su propia fuerza aérea. Algunos judíos incluso llegaron a tener cargos altos en el ejército británico durante dicho conflicto. Mientras esto pasaba en Europa, en Palestina, una gran operación de inteligencia se proponía recopilar toda la información referida a las aldeas que la habitaban. Una recopilación estadística para mapear las áreas más fértiles, el tipo de alimentos que producían y la cantidad de palestinos que la habitaban. Asimismo, respecto a la inmigración, la ambición de